Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy en otro vídeo hablando de mucha voz, conciencia y coherencia. Y atenta si eres logopeda, fonoaudióloga, vocal coach, profesor de canto y te dedicas a acompañar procesos de entrenamiento o de rehabilitación vocal. Porque hoy te voy a dar la clave que hay detrás del éxito de la evolución de tus pacientes. Te voy a contar ¿de qué depende el 80% del éxito del trabajo que haces con las personas a las que acompañas? Ojo, que parece una barbaridad, Laura, estás exagerando. No, no, no. El 80% del éxito de tu trabajo depende de lo que te voy a contar hoy en este vídeo. Así que quédate, coge una hoja de papel para apuntar todo lo que te voy a decir porque lo necesitas si quieres ir más rápido en las terapias, que tus pacientes, que tus clientes, que tus alumnas tengan resultados, te recomienden y estén súper contentas de nuevo con su voz. Porque siempre os lo digo, las personas que tienen un problema con su voz, una alteración vocal, necesitan su voz ya. Y no pueden estar esperando a ver qué pasa. Así que coge papel y boli. Vamos a ver ese 80% del éxito de la rehabilitación vocal. Y quédate hasta el final del vídeo porque al final del vídeo te contaré de qué depende el otro 20% del éxito. Pero antes, vamos allá. Bueno, déjame decirte que el 80% de ese éxito, una parte es tu responsabilidad. Vamos a decir el 75. Y el otro 5 o el 70. Y el otro 10 depende del paciente, ¿vale? Pero hoy no vamos a hablar del paciente, que eso ya lo hemos hecho en vídeos anteriores. Hoy vamos a centrarnos en ti, en lo que tú puedes hacer o deberías estar haciendo para lograr el 80% del éxito de la terapia vocal. Es decir, si haces esto, si haces lo que te voy a contar en el vídeo, el 80% de la rehabilitación la tienes hecha. La tienes hecha. Y te voy a contar un secreto. Este 80% sucede antes de que el paciente entre a tu consulta. Así que vamos allá. ¿De qué depende el 80%, Laura? ¿De qué depende? Que ya llevas aquí un rato y no me lo dices. Del conocimiento del problema. Es así. Si tú conoces bien el problema vocal que hay o que le sucede a tu paciente, ya tienes el 80% de la rehabilitación hecha. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Tú llevas tu coche, que le ha saltado un pilotito rojo, ¿vale? De los testigos del salpicadero que te dice, ¡pam! Tienes que llevar el coche al taller. Puedes llevar el coche a un taller cualquiera y pueden estar mirando el coche por dentro, no sé, el que una semana. Yo a veces he estado sin el coche una semana por una avería. O puedes ir a un taller específico, el de la marca de tu coche, por ejemplo, llegas allí y tienen un sistema de diagnóstico para el coche y en 5 minutos saben cuál es el problema que le sucede al coche. En 5 minutos han sabido detectar el origen del problema, por qué se ha encendido ese pilotito rojo de alarma, alarma, alarma. Y entonces al día siguiente o ese mismo día ya se ponen manos a la obra con tu coche, piden las piezas que necesitan y en 2, 3 días tienes otra vez tu coche como nuevo para poder disfrutarlo. ¿Cuál es la diferencia entre un taller y otro? A ti te han solucionado el problema muchísimo más rápido porque conocen el problema y ellos posiblemente tengan un precio más elevado que el otro taller. ¿Por qué? Porque conocen el problema y lo solucionan rápido. Te solucionan a ti rápido tu problema, te devuelven rápido tu coche. Pues esto mismo es lo que las logopedas tenemos que hacer en consulta, devolver rápido la voz. Y ese 80% es el que va a diferenciarte del resto de logopedas. Atenta. Lo primero que debes saber de ese conocimiento para tener el 80% hecho, la causa del problema.
Y ojo, la causa no es el diagnóstico. La causa no son unos nódulos, la causa no es un pólipo, la causa no es una parálisis, la causa no es un edema. La causa es qué ha causado los nódulos, qué ha causado el pólipo, qué ha causado el edema. Porque si no, lo único que vas a hacer es trabajar el síntoma. Como hay unos nódulos, la voz suena de esta manera, trabajo la voz de esta manera, quito el nódulo. Sí, pero no has quitado el problema. No has ido a la base, porque no has conocido bien la causa, no has comprendido bien el origen. El origen de un problema de voz no es el diagnóstico. Atenta, ¿eh? El origen de un problema de voz no es el diagnóstico. El origen de unos nódulos es diferente al origen de un pólipo y sin embargo, a nivel auditivo, pueden parecer o pueden sonar iguales. Si solamente te quedas en la causa más superficial del problema, un sobreuso de la voz, una carga vocal elevada, tampoco vas a la causa principal, que es a donde después vas a tener que enfocarte. Entonces, primer paso que tienes que dar, conocer muy bien la causa del problema. Y normalmente en voz, la causa es multifactorial. No hay solamente una causa para una patología. Es decir, no solamente el abuso de la voz genera nódulos o no solamente un traumatismo, un fonotrauma, genera pólipos. Hay múltiples causas sociales, emocionales, profesionales. Entonces, indaga hasta el final para saber cuál es la causa del problema. Segundo aspecto que tienes que tener en cuenta para ese 80% que te va a garantizar el éxito de la terapia antes de que tu paciente llegue. Antes de que tu paciente llegue, ¿eh? No cuando lo tienes ahí. Es conocer cómo evoluciona esa patología de la voz. Porque no evoluciona igual y no tiene el mismo recorrido desde que se inicia hasta que tu paciente llega un edema, que una parálisis, que un sulcus, que una disfonía por tensión, que una disfonía infantil. La evolución de cada una de las patologías, de las alteraciones que tú puedes ver en consulta, tiene y sigue diferentes caminos. Entonces tienes que conocer, por un lado, la causa, por otro lado, la evolución. ¿Qué más tienes que conocer antes de que el paciente llegue para completar ese 80%? La mecánica que genera dentro de los pliegues vocales, ¿recuerdas? Aquí dentro, y de la mecánica de la laringe, los mecanismos que activa compensatorios para que la persona pueda seguir hablando y que son a los que también tendrás que atender para devolverle la voz lo más rápido posible. ¿Qué mecanismos? Mira, si conoces algo sobre voz, sabes que las cuerdas vocales vibran súper rápido, unas 220 veces por segundo en mujeres, entre 100 y 150 en hombres, ¿sí? Y que además las cuerdas vocales son un tejido muy especial porque se compone de diferentes capas. Entonces, las diferentes alteraciones de la voz impactan de forma diferente en las diferentes capas del tejido de las cuerdas vocales. ¿Y eso en qué se traduce en la voz? Bueno, pues que a veces la voz pesa y entonces vibran más lentamente, otras veces están rígidas y no se pueden mover fluidamente, ¿no? Y rápido, otras veces están demasiado tensas, demasiado apretadas y no tienen espacio para vibrar. Entonces, tú tienes que conocer también la mecánica que genera en la laringe la patología que el paciente trae a tu consulta. ¿Sí? ¿Llevas anotadas las tres? Te voy a recordar antes de seguir con la cuarta que los días 18 y 19 de abril voy a estar en Madrid dando un curso de modos fonatorios y ajustes del tracto vocal para solucionar estos problemas súper rápido. Es decir, vas a conocer ese 80% que necesitas antes de ver a tu paciente en consulta
para tener resultados más rápidos y eficaces. Porque recuerda, el 80% del éxito de tu terapia depende del conocimiento del problema vocal de tu paciente. Vamos con la cuarta. Cuando una persona tiene una alteración vocal que genera que las cuerdas vocales no puedan vibrar bien, lo que hace el resto de su cuerpo, de su sistema fonatorio, tanto la respiración como otras estructuras de la laringe, como del tracto vocal, es compensar, ayudarle. ¿A qué? A que pueda seguir hablando. A veces respirando aquí arriba, otras veces apretando la mandíbula, otras proyectando el cuello. Tú tienes que saber qué tipo de compensaciones suelen suceder en personas con patologías de la voz para estar muy atenta a la voz de tus pacientes y a las compensaciones que hace, porque no vas a poder recuperar rápido una voz si no resuelves esas compensaciones, ¿vale? Entonces, llevamos 4 para conseguir ese 80%. Causa, evolución, mecánica y compensaciones. Vamos a por la quinta. Efecto que genera a nivel acústico en la voz. Es decir, cómo suena la voz de un paciente con nódulos. Cómo suena la voz de un paciente con sulcus, cómo suena y qué características, qué matices tiene la voz de una persona con disfonía psicógena, qué suena en la voz de un paciente con la patología que sea. Tienes que conocerlo, porque ese conocimiento también forma parte del 80%. Y cuando lo conoces, detectas antes, sumas información, tienes el diagnóstico, sabes la causa, sabes la evolución, sabes la mecánica, las compensaciones y cómo suena. Ya sabes cómo vas a tener que resolverlo. ¿Lo ves? Ya no vas a necesitar sentarte a planificar. Es que ya lo vas a saber. Sabes la patología, sabes la causa, sabes la evolución, sabes la mecánica, sabes las compensaciones, sabes cómo suena, sabes resolverlo. Pero es más, tienes también que conocer los efectos biomecánicos que se generan en la voz y también los efectos biomecánicos que una voz saludable tiene, porque así sabrás dónde está tu paciente y dónde tiene que ir, qué gesto fonatorio existe o puede hacer una laringe, una voz saludable y cuáles son esos ajustes del tracto vocal y de los modos fonatorios que en una voz saludable están y que tu paciente no puede hacer. Entonces ya vas a saber, si tienes ese conocimiento del que te hablaba para el éxito del 80% de la terapia, qué es lo que tienes que conseguir. Con lo cual ya tienes tus objetivos bien marcados. Los tienes ahí porque los conoces. ¿Mm? Y una última cuestión para este 80% que es fundamental, fundamental que conozcas de las alteraciones de la voz y que te va a dar, aparte de conocimiento, estrategias para ese 80% del éxito. Y es conocer cómo la patología vocal que tu paciente tiene afecta a nivel emocional. Sí, porque cuando un paciente con un problema de la voz llega a tu consulta, no llega solo con un problema de voz, llega con un pesar, llega con un nudo, llega con cosas que no ha podido decir, con muchos momentos en los que ha tenido que callarse y guardar silencio sin haber querido. Y tú debes conocer esa parte emocional, tienes que tener ese conocimiento de los efectos emocionales de la patología vocal en la persona para tener
un índice de éxito mayor en tus terapias. ¿Vale? Esto es lo que completaría ese 80% del éxito de la terapia. El conocimiento. Fíjate, ya lo decía Joe Steele, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Y fíjate que de Joe Steele vamos a hablar mucho en el curso de el 18 y el 19 de abril en Madrid, porque además es un curso que está acreditado y avalado por Sanidad y por Steele Voice Training. Entonces, Joe Steele ya lo decía, el conocimiento es poder. Y en el curso vamos a ver todo este conocimiento para que tú tengas ya afianzado ese 80% del éxito en tus terapias. Quedan 7 plazas. Es la única convocatoria presencial de este 2026 en Madrid y de verdad yo te espero allí porque el 80% del éxito en la terapia es marcar un antes y un después en la vida de tus pacientes. Un antes y un después. En el siguiente vídeo hablaremos de un caso en el que yo apliqué este 80-20 y te va a encantar, pero reserva ya, no dejes pasar esta oportunidad y reserva ya tu plaza para el curso de Madrid. Única convocatoria presencial de este 2026 en Madrid. Y bueno, al principio del vídeo también te decía que te iba a hablar del otro 20%. Que ojo, que aunque parezca que sea poco, no es poco y también es importante. Pero fíjate, es en lo que la mayoría de las logopedas cometen el mayor error. Porque la mayoría de las logopedas buscan formación en este 20%. Buscan que tener este 20% descrito en un manual, ahora te voy a contar, para decir hago A, B, C, D, E, tengo un protocolo, lo aplico con mis pacientes y ya está. Y se olvidan de lo más importante, de ese 80%. Porque sin ese 80% de conocimiento, el 20% se diluye. Lo hace cualquiera. Lo hace cualquiera, pero sin criterio. La idea es que tú puedas sumar ese 80% del conocimiento que te va a garantizar el 80% del éxito y después le sumes este otro 20% y ya pulas al 100% tu trabajo como rehabilitadora vocal. ¿Qué es este 20%? Técnicas, voz resonante, fonación fluida, Liz Silverman, ejercicios de función vocal, Still Voice Training, método del acento, masculinización, feminización, distorsiones, voz cantada, técnicas, masaje laríngeo, herramientas, también tenemos por un lado técnicas, las que te he dicho, herramientas, vibración, masaje, kinesiotape, electroestimulación, fotobiomodulación, electromiografía, electroglotografía y todas las que van a seguir saliendo. Y otro aspecto de este 20%, hemos dicho ya dos, técnicas y herramientas. El tercero serían los ejercicios o las tareas vocales. Ejercicios, tareas y hábitos. O sea que fíjate lo importante que es. Solamente el 20% del éxito de tu terapia depende de la herramienta que uses, la técnica que uses o el ejercicio que pautes. Solo el 20%. Si solo aprendes sobre técnicas, herramientas y ejercicios, solo garantizas un éxito a tus pacientes de un 20%. Estás dejando encima de la mesa el otro 80%. Es más, utilizar técnicas, ejercicios y herramientas, obviamente hay que hacerlo en terapia porque tenemos al paciente delante. Pero eso es lo que nos ocupa el tiempo de la sesión.
¿Qué es de lo que menos tienes? Tiempo entre sesiones, tiempo para planificarte, porque las logopedas normalmente tenemos la agenda a reventar. Entonces, no tienes tiempo de planificar la terapia, buscar información, programar objetivos, programar estrategias, coordinarte con el equipo de salvamento vocal de tu paciente, su otorrino, su vocal coach. No tienes tiempo de todo eso porque tienes un paciente detrás de otro. Pero tú solamente te centras en técnicas, herramientas, ejercicios, técnicas, herramientas, ejercicios. Y ojo, que en mi curso de voz 360 te hablo precisamente de técnicas, herramientas y ejercicios, para que también ahí vayas rápido, para que también las uses con criterio, para que también tengas resultados que al paciente le ayuden a recuperar su voz más rápido. Pero técnicas, herramientas y ejercicios, recuerda, son solo el 20% de la terapia. El 80% del éxito de tus tratamientos de voz, es decir, por lo que te van a recomendar a otros pacientes, por lo que van a hablar bien de ti, por lo que te van a poner una reseña en Google o en cualquier plataforma, es la otra parte, que es la que te da rapidez, efectividad, tiempo. Ganas tiempo. Y si a tu paciente le haces ganar tiempo en su rehabilitación vocal, y empiezas a acortar tus tiempos de tratamiento de 4, 5, 6 meses a 8 sesiones, como están consiguiendo mis alumnas del experto universitario en rehabilitación de la voz, ¿qué crees que va a pasar? Si tú consigues que tu paciente en vez de 6 meses recupere la voz en 3, ¿qué crees que va a hacer ese paciente? Recomendarte, agradecerte. Y voy un paso más allá. Si tú fueses un paciente de cualquier otra profesión sanitaria y tienes un problema de salud, ¿pagarías más por un tratamiento, por un profesional que consigue solucionarte tu problema en la mitad de tiempo? Yo sí, yo estoy dispuesta a pagar lo que haga falta si hay un profesional de la salud que soluciona mi problema el doble o el triple de rápido. Pues eso solamente se consigue gracias al conocimiento. El conocimiento es poder, es el 80% que te garantiza el éxito de tus rehabilitaciones y que además te ayuda a ganar ese tiempo que no tienes. Ese tiempo del que siempre te estás quejando porque no te da la vida. Conocimiento. El conocimiento es poder. Anótalo, subráyalo y remárcalo bien fuerte. El conocimiento es poder. El 80% del éxito de mis terapias de rehabilitación vocal dependen única y exclusivamente del conocimiento y solo el 20% de las técnicas, las herramientas y los ejercicios que haga con el paciente. Entonces, el sábado día 18 y el domingo día 19 de abril hablaremos largo y tendido sobre cómo conseguir este 80%. Conocer la causa desencadenante, conocer la evolución, la mecánica, las compensaciones, los efectos en la acústica, los efectos en la biomecánica y las emociones. Porque por coherencia, mi propósito con estos vídeos, con estos cursos, es que tú vivas bien de la logopedia. Y me comprometo de verdad a cumplirlo, por coherencia, por valores y porque me apasiona la voz y quiero que todos los pacientes de voz tengan un tratamiento que se merecen y no un tratamiento cualquiera. Te espero de verdad el día 18 y 19 de abril. Te dejo aquí abajo el enlace. Quedan solo 7 plazas, así que por favor no pierdas esta oportunidad única para venir y garantizar el éxito en tus terapias de voz.
un fuerte abrazo.